Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo López Cortés y trabajo en el programa de TADE Domus en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, en primer lugar quería dar la gracia a la organización de la cual formo parte, con lo cual tiene quizás menos mérito. Pero bueno, os agradezco que contéis conmigo en el día de hoy para hablar del tema que me habéis pedido y al que hemos titulado Bases fundamentales de los programas de TADE y argumentos para su aplicabilidad en Andalucía. Bueno, en primer lugar quería mostrar mis conflictos de interés, me parece que siempre es interesante y hay que hacerlo. Y no quería empezar sin dar las gracias a las sociedades que han permitido que hoy estemos aquí en esta jornada. Entre ellas han participado de forma activa la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares, la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria y la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas. Os quería agradecer en mi nombre y en nombre del comité organizador vuestra participación y que hayáis hecho posible esta jornada. Bueno, para empezar a hablar de las bases fundamentales del TADE, yo creo que brevemente deberíamos remitirnos de dónde parten los programas de tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso. Las primeras publicaciones que yo he encontrado son estas de 1974 y 1978. Curiosamente, la primera de ellas fue en pacientes pediátricos y eran chicos que tenían fibrosis quística y que sus médicos pensaron que quizá durante una parte de su hospitalización este tratamiento intravenoso que requerían en el momento de las agudizaciones pues podían realizarlo en casa. Y de esta forma, poco a poco, nacieron los programas de TADE. Estos programas pues se han ido extendiendo por todo el mundo, cada uno con sus características particulares. Realmente son programas muy distintos en función del país en el que nos centremos, adaptados fundamentalmente a las características del sistema sanitario y de las necesidades de los pacientes. Desde 1964 hasta ahora, pues como vemos aquí, yo creo que esta gráfica de PubMed resume muy bien que el interés por este tipo de programas ha ido creciendo y ahora en los últimos congresos, por ejemplo en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas, pues hemos visto cómo ya se dedican ciertas ponencias y cada vez hay más comunicaciones acerca de los programas de TADE. Los programas de TADE, como cualquier cosa en la vida, tiene ventajas y desventajas. Yo creo que se podrían resumir en esta diapositiva que os muestro. Respecto a las ventajas, y tal y como desarrollaré en la siguiente diapositiva, pues los programas de TADE han demostrado ampliamente ser igual de eficaces e igual de seguros que la hospitalización convencional. Claramente mejoran la calidad de vida de los pacientes, aunque esto, como parte de esto se mide con un análisis cualitativo, pues quizás es una parte menos explorada, pero también hay artículos publicados que lo demuestran. Claramente, esto sí, de sobra, están más que demostrados que permiten reducir los costes y mejoran la gestión de las camas de hospitalización. Minimizan, como no podría ser de otra forma, el riesgo de infección nosocomial. Un paciente que está en TADE no es posible que tenga una infección nosocomial. Como mucho, en el peor de las situaciones, podría tener una infección asociada al catéter, pero el resto de infecciones a las que estamos acostumbrados en los hospitales, como la neumonía nosocomial, pues es imposible que se dé en el domicilio. Y igualmente nosotros hace unos años propusimos en una comunicación al Congreso Nacional y posteriormente en una carta al editor publicada en el CIDE, que los programas de TADE podían ser una herramienta complementaria para reducir la transmisión cruzada de patógenos multiresistentes. Es decir, el paciente colonizado por un patógeno multiresistente que atendemos en consulta o que está ingresado en el hospital y que pasa a ser atendido en TADE, pues claramente rompemos la cadena de transmisión y este paciente deja de ser un riesgo para el resto del hospital. Dentro de las desventajas, pues los pacientes que, sobre todo cuando hay una alta comorbilidad, el riesgo de complicaciones a domicilio es mayor que en el hospital.
también determinados programas de TADE pueden suponer un abuso de la antibioterapia intravenosa y, en ciertas circunstancias, de la utilización de antibióticos de amplio espectro. Esto pasa sobre todo con el caso del ertapenem y ceftriaxona, son antibióticos de alta eficacia y de amplio espectro que se administran una única vez al día y por tanto hay veces que para evitar el uso de bombas de perfusión intermitente hay programas que no disponen de ellas. Bueno, pues quizás hay un sobreuso de estos antibióticos. Y por último, al paciente al estar en domicilio, pues esto, sobre todo si hay una comorbilidad asociada o requiere unos cuidados especiales, pues podría suponer una sobrecarga para los cuidadores. Bueno, y antes de seguir avanzando, ¿por qué? ¿Por qué son necesarios los programas de TADE? Bueno, yo creo que todos los que estáis hoy atendiendo las charlas podéis hacer una idea, pero hay una publicación relativamente reciente, verdad que tiene ya 7 años, ¿no? Pero que viene a resumir un poco el porqué de este auge en los últimos años de los programas de TADE. Claramente hay un aumento de la preocupación por las infecciones nosocomiales. Como he dicho, el paciente que está en TADE no puede tener una infección nosocomial. Hay un aumento en el número de pacientes con infecciones complejas y sobre todo por infecciones por patógenos multiresistentes que requieren tratamiento intravenoso. No disponemos de opciones orales y por tanto son pacientes candidatos a ser tratados en domicilio. Cada vez tenemos más tecnología aplicada a la utilización a la perfusión de antibióticos en domicilio, lo cual facilita los TADE, y el sistema sanitario claramente en las últimas 2 décadas está virando hacia una focalización en el paciente y por tanto donde mejor está un paciente en su casa. En esta encuesta que se acaba de publicar en International Journal of Antimicrobial Agents, bueno, se resume un poco cuál es la situación del TADE, o en este caso del OPAT, en Europa. Vemos que hay distintas, depende del país, bueno, pues dependen de los seguros privados, puede haber distintas modalidades, pero bueno, está bastante extendido por toda Europa y claramente en incremento. Respecto a las bases fundamentales, yo creo que volver a enfatizar sobre lo que he comentado. El TADE al menos es tan seguro como la hospitalización convencional, seguro que al menos es igual de eficaz que esta hospitalización convencional, claramente es más eficiente y mejora la calidad de vida de los pacientes. Y ahora desarrollaré un poco estos conceptos. Bueno, cuando hacemos cualquier tipo de intervención nueva, que en nuestro caso no es nueva, pero bueno, que se sale un poco de lo común, bueno, nos importa que sobre todo no hacer daño, ¿no? Que lo que hagamos sea seguro. Y por esto, para demostrar esto, hay múltiples artículos, pero no me quería extender. He traído este que se ha publicado también muy recientemente en CMI y que se presentó entre los mejores artículos del año en el reciente Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas. Es un estudio prospectivo de un hospital terciario que tiene un programa de TADE y que recoge su experiencia durante los últimos 10 años. En estos 10 años, este programa atendió a más de 4.000 pacientes con una mediana de días en domicilio de 20 días y el 3,3% de los pacientes atendidos en TADE presentaron al menos un evento adverso mayor. El número de la incidencia de eventos adversos se incrementó, sobre todo en la segunda semana de estancia en domicilio y fundamentalmente los autores describen insuficiencia renal aguda, un 32%, un dato alto y preocupante, y citopenia. Fundamentalmente entiendo que en el contexto de utilización de beta-lactámicos de forma prolongada. A pesar de estos eventos mayores que presentaron, como digo, un 3,3% de los pacientes, este artículo viene a demostrar que el tratamiento prolongado en TADE es seguro, ya que casi el 97% de los pacientes no tuvieron ningún tipo de evento adverso. Esto es clave. Y cuando hubo un evento adverso, la mayoría de ellos
fue de tipo menor y en relación con la utilización de catéteres. Bueno, los programas de TADE claramente son aplicables a cualquier patología infecciosa. Yo suelo decir que la selección de pacientes, el tipo de paciente que se trate en un programa de TADE depende fundamentalmente de dos cosas, de los recursos que uno tenga. No es lo mismo tener un programa de TADE que esté soportado o que tenga detrás una guardia de enfermedad infecciosa, por ejemplo, como tenemos ahora con atención 24 horas, a que uno no disponga de este recurso. Y el segundo aspecto es la experiencia. Claramente, por ejemplo, nosotros hemos analizado los casos de endocardititis infecciosa atendidos en TADE y claramente, a medida que se ha incrementado nuestra experiencia en TADE, pues nos hemos atrevido a tratar más pacientes con patología, en este caso con endocardititis infecciosa en domicilio. Es decir, que si uno tiene los recursos y tiene suficiente experiencia, cualquier patología infecciosa puede tratarse en domicilio. Esto está así recogido en las múltiples guías y documentos de consenso que hay publicados. La primera de ellas, liderada por nosotros y publicada en Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, junto con la Sociedad de Hospitalización a Domicilio, en el que intentamos hacer un resumen, un documento de consenso con patología a patología, con los pormenores y las características concretas de cada una de las patologías que se pueden tratar en domicilio. Como digo, cada país o cada lugar en el que se realiza TADE tiene una guía propia. Tenemos aquí la de la ITSA, tenemos también la de United Kingdom y la de Escocia, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene sus características concretas, pero la idea es que si uno sabe seleccionar y sabe tomar conciencia del programa de TADE del que dispone y la experiencia que tiene, que le avala, pues casi cualquier paciente puede ser tratado en domicilio. Y quería destacar este artículo porque yo creo que fue muy relevante, se publicó en el CID en 2019 y viene a demostrar con una serie americana de más de 8.200 pacientes que si este programa de TADE está liderado por expertos en enfermedad infecciosa o infectólogos, si tienen la suerte de tener la especialidad, pues esto se asocia a una menor frecuencia de reingreso. Estos autores hicieron un análisis multivariante con apareados y demostraron lo que digo, que el paciente en el contexto, cuando el programa de TADE está liderado por la enfermedad infecciosa, pues claramente el número de reingresos en los 30 días posteriores es menor. Nosotros escribimos esta carta al editor que se publicó en el CID y en el que pretendíamos dar nuestra visión, no solo del hecho del reingreso, sino que, en nuestra opinión, los programas de TADE liderados por expertos en enfermedad infecciosa tenían otras ventajas. Nosotros intentamos poner de manifiesto en esta carta del editor que cuando hay un infectólogo al cargo, bueno, pues la optimización del tratamiento antimicrobiano se produce con más frecuencia, la desescalada se hace con más frecuencia, es decir, hay pacientes que nos comentan dentro del hospital y que en esta valoración inicial evitamos que vaya al TADE, es decir, si el paciente tiene una opción distinta al tratamiento intravenoso, bien sea parar el tratamiento o bien sea una opción oral, eso es mejor que el TADE. Entonces ahí ya hay una actividad por nuestra parte que creo que es beneficiosa. Igualmente hay veces que aprovechamos esa intervención para llevar a cabo una desescalada, con lo cual también es beneficioso. Igualmente intentamos siempre estar muy pendientes al tratamiento secuencial oral lo antes posible y igualmente dentro de los criterios utilizados en PROA pues reducir las duraciones de los tratamientos antimicrobianos por las razones que todos sabemos lo más posible. Intentamos dejar también patente que el TADE no solo no solo reduce las estancias hospitalarias, sino que en muchos casos, en pacientes, en nuestro caso fundamentalmente consultados desde neumología,
que creo que es un buen ejemplo de esto, pues el paciente le evitamos el ingreso. Es decir, que esto es bueno no solo para el sistema, sino también para el paciente, por todo lo que supone un ingreso hospitalario para un paciente. Y esto, pues como decía previamente, es particularmente importante en pacientes que están colonizados por patógenos multiresistentes, porque evitamos el ingreso y evitamos que estén en el medio hospitalario. Bueno, ya tras haber visto que los programas de TADE son eficaces, que son seguros, pasemos a la parte de si son rentables, ¿no? Sobre este aspecto probablemente es donde existen más publicaciones y en este caso yo quería destacar esta de 2017 de nuestro compañero que hoy está asistiendo a la jornada, el doctor González Ramallo, en la cual ponen de manifiesto cuánto de ahorro supone tratar a un paciente, en este caso en hospitalización a domicilio. Ellos revisaron 1.300 episodios con una estancia media de 10 días y vieron que el ahorro es de hasta un 81% respecto a la hospitalización convencional. Con lo cual, claramente, no solo mejora la utilización de la cama, de los recursos, sino que además ahorra dinero. Ya con el último aspecto, que sería la calidad de vida del paciente, como digo, aquí es donde probablemente hay más margen para seguir estudiándolo. Bueno, traía este artículo que se publicó en 2018 en British Medical Journal, en su versión abierta, y en el cual es un estudio de tipo cualitativo. Se resumían las entrevistas que se hacían a 16 pacientes que habían recibido el TADE y ponían de manifiesto qué aspectos para estos pacientes eran los más relevantes en relación con bueno, cómo había sido su experiencia al haber sido atendido en programas de TADE. Y ellos destacaban que les parecía muy importante el tema de que se tuviera en cuenta la opinión del paciente en el proceso de pasar al TADE, es decir, que fueran consultados y que fuera algo que se hiciera de forma recíproca entre el médico y el paciente, que hubiera una persona líder visible dentro del equipo de TADE. Ellos destacaban también como aspecto importante que existiera una colaboración intensa con otras especialidades que se ven envueltas en el TADE, ¿no? Como son farmacia hospitalaria, por supuesto enfermería y el resto de servicios, ¿no? Que son los que, digamos, aportan pacientes al TADE y que claramente cuando hay una buena coordinación con un servicio de cirugía, con un servicio de urología, pues esto cuando hay incidencia claramente repercute positivamente en el paciente. Igualmente destacaban que se les informara adecuadamente y que hubiera una buena adherencia a la guía de higiene. Y como aspecto fundamental de este artículo, bueno, pues destacaban el hecho de que el TADE lo que aporta es libertad y seguridad, ¿no? Que yo creo que es algo claramente a tener en cuenta. Bueno, habéis visto los fundamentos del TADE. Paso a la segunda parte de la charla, en la que me centraré en los argumentos para su aplicabilidad en Andalucía. Realmente yo creo que los argumentos ya están dados, es decir, sabemos que es eficaz, que es seguro, que es rentable, que mejora la calidad de vida de los pacientes. Entonces me parece que seguir insistiendo en esto después de 20, 30 años tiene poco sentido, ¿no? Es lógico que los argumentos son de peso para su aplicabilidad. Y lo que he intentado es traer un poco nuestra experiencia de estos últimos 10 años en nuestro programa de tratamiento intravenoso en domicilio al que llamamos DOMUS. Nosotros empezamos en 2012 con una versión, por decirlo así, del TADE que era solamente el domicilio, y en 2015 lo implementamos con un DOMUS hospitalario en el cual pacientes que vivían muy lejos del hospital y que era imposible que nuestro equipo de enfermería fuera a diario a su casa, pues le damos la posibilidad de ser ellos los que venían al hospital y hacer el mismo manejo clínico que hacemos los pacientes en domicilio, pero en este caso en lo que nosotros llamamos domo hospitalario. Bueno, podéis ver aquí, que es lo que decía al principio de la charla, cómo el número de pacientes atendidos en domo se ha ido incrementando
progresivamente año tras año. Lógicamente, en los últimos 2 años vemos el efecto negativo de la pandemia, pero hemos llegado a atender hasta 430 pacientes al año en nuestros programas de TARE, tanto en la versión en domicilio como en la versión hospitalaria. ¿Y esto qué ha supuesto? Bueno, pues esto ha supuesto evitar hasta 4.500 estancias hospitalarias anuales, lo cual, bueno, con el sistema que tenemos y con la necesidad de camas que tenemos, pues es claramente clave. Y no me quiero meter en datos de eficacia, de reingreso, porque bueno, están muy en la línea de lo publicado. Tenemos un reingreso en torno a un 5 o 7%, y analizando datos de seguridad en profundidad no tenemos ningún problema de seguridad con los pacientes tratados en domicilio. Entonces me quería centrar en los datos económicos, porque yo creo que en muchas ocasiones, tristemente, es lo que sirve para tomar decisiones a la hora de incrementar los programas de TARE, y estos son nuestros datos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 2019 evitamos, como decía, 4.460 estancias, y teniendo en cuenta el coste por servicio, el coste de cama específico por servicio, lo que nos cuesta el personal de enfermería, material fungible, desplazamiento, vehículo, medicación, etcétera, el programa Domus ahorró 3.186.000 euros en 2019. Y 2 años después, en plena pandemia, el programa Domus, con su versión en domicilio y en hospital, ahorró 2.300.000 euros, ¿no? Lo cual creo que es un argumento, junto con, lógicamente, sin duda, con la eficacia y con la seguridad, pero es un argumento de peso para que bueno, las personas que tengan de las que depende tomar decisiones y que puedan implementar este tipo de programas, pues lo hagan lo antes posible. Por tanto, me reitero en las ideas de que los programas de TAE son igual de seguros y eficaces que la hospitalización convencional, que, punto clave para, en mi opinión, reducen la incidencia de infección nosocomial. Esto es clave, tanto para el paciente como para el sistema, que evita la transmisión de patógenos multiresistentes, que mejora la calidad de vida de los pacientes y que, con los datos que he presentado, pues claramente es más rentable que la hospitalización convencional. Con lo cual, yo creo que no es un problema de argumentos, sino que lo que nos faltan son recursos y voluntad política para que el número de programas de TADE en nuestro país, y como vemos en esta diapositiva, sobre todo en el sur de España, se incrementen, ¿no? Hay claramente un desbalance entre el número de servicios de hospitalización a domicilio en el norte de España y en el sur, y yo creo que es el momento de ponerse manos a la obra y, bueno, llevar todo esto a la práctica. En este sentido, el grupo de trabajo PROA de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, dentro del Plan de Andalucía, nos pidió el año pasado que lideráramos este protocolo de cara a tener un protocolo común dentro del sistema andaluz de salud pública. Y sobre todo, yo creo que es importante no solo que trabajemos de la misma forma, sino dentro del objetivo del protocolo estaba el hecho de identificar recursos para la puesta en marcha y mantenimiento de los programas ya existentes. Igualmente, identificar áreas de mejora en los programas de TADE ya implantados, facilitar la implementación de programas de TADE en otras áreas sanitarias del Servicio Andaluz de Salud Pública y ampliar el ámbito de aplicación de los programas actualmente en marcha. Bueno, pues nosotros, tal y como se nos encargó, lideramos este protocolo con la ayuda de los compañeros que habéis visto en la diapositiva anterior, y esperamos que ojalá este protocolo ayude bueno, a que todo esto que está ya puesto, como se suele decir, negro sobre blanco, todo lo que está ya escrito en el papel, de verdad se ponga en práctica y que sea una realidad el mantenimiento y sobre todo la puesta en marcha de nuevos programas de tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso. Pues nada más, muchas gracias, espero que la
la charla os haya resultado útil y me despido ya, como hago siempre, agradeciendo al equipo del programa Domus. No, no están en la foto todos los que somos, pero bueno, a veces es más difícil hacerse una foto que ponerse de acuerdo para trabajar en el día a día, que yo creo que lo hacemos muy bien. Y aprovecho, no solo enhorabuena por los resultados, por el número de pacientes atendidos, más de 1.500 pacientes atendidos en TADE, sino que además ahora este año se cumple nuestro 10º aniversario y es un orgullo para mí haber participado en este programa, liderarlo y bueno, y trabajar con todos los compañeros en el día a día que lo hacen posible. Nada más, os doy de nuevo las gracias por la atención y os emplazo a la mesa de debate por si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias y buenas tardes.